Accesorios industriales. En el apartado color amarillo podemos observar las bombas y sus diferentes tipos. Para esto, las bombas se caracterizan por mantener la continuidad del flujo, velocidad y presión de un fluido que circula a través de ella. En el mercado existen diferentes tipos de bombas. Se pueden encontrar modelos para el sector agrícola, el hogar, la jardinería, etc. Hay opciones eléctricas que facilitan su uso porque solo hay que conectarlas a una fuente de corriente o diésel. A continuación, hablaremos de los diferentes tipos de bombas existentes en la actualidad y cómo funcionan. Comenzaremos por las bombas recíprocas. Una bomba recíproca realiza desplazamientos positivos. Esto ocurre debido a que recibe un continuo flujo de líquido bajo un modelo de succión. Este es comprimido bajo presión de descarga para luego ser expulsado a través de una válvula. Estas bombas se caracterizan por tener un movimiento largo y alterno entre los pistones, el embolo y el diafragma. Dentro de las ventajas de utilizar este tipo de bombas destacan la excelente gestión de fluidos viscosos y que no permiten la presencia de gas líquido y además son altamente eficientes en los flujos de alta y baja presión. Tipos de bombas por fuente de energía. Las bombas de agua también varían de acuerdo a la fuente de energía que utilizan para operar. Estas incluyen bombas a gasolina, también conocidas como motobombas. Estas bombas de agua generalmente cuentan con un precio accesible debido a su motor de gasolina de uso general. El diseño de este tipo de bombas hace muy fácil moverlas de un lado a otro y no dependen de la luz eléctrica. Por lo tanto, a pesar de ser diseñadas originalmente para labores agrícolas, pueden usarse también en una diversidad de labores domésticas, en la industria de la construcción o para el transporte de agua en general, como en los camiones pipa. Bombas a diésel. Comparten el término motobomba junto con las bombas a gasolina, sin embargo, debido a las características especiales de los motores diésel y que los distinguen de los motores de combustión a gasolina, las motobombas diésel frecuentemente están diseñadas para un uso agrícola, pues forman parte de sistemas de riego en campos medianos y grandes, que cuentan con extensiones medidas en hectáreas. Bombas eléctricas, también conocidas como electrobombas. Este tipo de bombas poseen la mayor diversidad de tamaños, potencias y de usos entre las bombas de agua, debido a que utilizan motores eléctricos. Las más comunes en el mercado son las de tamaños pequeños, desde 150 hasta 1500 watts. Pueden usarse para trabajos domésticos, talleres e industria ligera y pequeñas extensiones agrícolas. Sin embargo, existen electrobombas diseñadas para labores mucho más intensas, como grandes industrias, minería o incluso en plantas de tratamiento y distribución de agua urbana. Estas electrobombas pueden llegar a tener potencias de 1 megavatio o superiores. Electrobombas. Se trata de una bomba de eje vertical accionada mediante un motor eléctrico. El rodete está introducido en el agua. No hay tubería de aspiración y por ello no se desceban. Bombas neumáticas. Bombas de desplazamiento positivo en las que la energía de entrada es neumática, normalmente a partir del aire comprimido. Bombas rotatorias. Este es otro tipo de bombas
que se caracteriza por una caja fija repleta de engranajes, aspas, pistones, levas, entre otras piezas. A diferencia de las bombas centrífugas, estas no impulsan el líquido, sino que genera una descarga de flujo continua. Este modelo se usa para fluido viscoso como aceites, combustibles y similares. Sin embargo, no se limitan únicamente a estos líquidos, porque también se pueden usar con agua. Los diferentes tipos de bombas rotatorias se clasifican en base a los siguientes aspectos. Bombas de leva y pistones. Tienen bombas de leva y pistones que se caracterizan por tener un brazo con ranuras en su superficie llamado excéntrico. Esta toma el líquido y lo mantiene en la caja gracias al nivel rotatorio de la flecha. A medida que el fluido está rotando, la fuerza que soporta la caja a través de la ranura es enviada hasta llegar a la salida de la bomba. Engranes externos. Al separarse los dientes del engranaje, se crea un espacio entre ellos, que es llenado por el líquido en cuestión. Se caracteriza porque el fluido es guiado suavemente por toda la trayectoria con una velocidad proporcional con la que giran las ruedas dentadas. Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas. Tienen un contorno móvil de volumen variable que obliga al fluido a avanzar a través de la máquina. En ellas se cede energía de presión al fluido mediante volúmenes confinados. A su vez, se dividen según su principio de funcionamiento en bombas alternativas u oscilantes. Están formadas por uno o varios pistones en movimiento alternativo y diversas válvulas de aspiración e impulsión. Bombas de membrana. La membrana elástica puede ser solidaria de un embolo o desplazarse por la acción de la presión hidráulica de un fluido auxiliar. Bombas de embolos. Un embolo atrae fluido hacia un receptáculo en la carrera de aspiración y lo expulsa en la de impulsión. Puede ser de efecto simple o de doble efecto según que aspiren por una sola cara o por las dos del pistón. No necesitan ser cebadas. Bombas rotativas. Contienen un mecanismo en rotación encargado de transportar el fluido de la aspiración a la impulsión. Bombas de engranajes. Pueden ser a su vez de engranajes externos, internos, de lóbulos, gerotor y helicoidales. Bombas de paletas. Pueden ser de paletas deslizantes o flexibles y estar equilibradas o no. Bombas de tornillo. Se basan en el principio del tornillo de Arquímedes. Destaca su uso en el bombeo de agua residual a baja altura, fangos de retorno o en fluentes tratados. Bomba de pistones. Pueden tener los pistones dispuestos de forma axial o radial. Bombas peristálticas. Se utiliza un conducto flexible que puede ser el mismo por el que circula el fluido en la instalación para generar la impulsión. Bombas de intercambio de cantidad, movimiento o turbobombas. La turbobomba es una máquina hidráulica que cede energía al fluido mediante la variación del momento cinético producido en el impulsor o rodete. Según la dirección del flujo a la salida del rodete, podemos hablar de bombas centrífugas. La dirección del flujo es perpendicular al eje. Bombas hélice o axiales. La dirección del flujo es paralelo al eje. Se emplea para bombear grandes caudales a poca altura. Bombas helicocentrífugas. La dirección del flujo es mixta. En el apartado verde tenemos codos y curvas. Son elementos que permiten cambiar de dirección al fluido, cobrándose, eso sí, algo de carga. Podemos encontrar, entre otros, los siguientes tipos de codos.
Codos de 90 grados y 45 de radio largo. Desarrollan 1.5 veces su diámetro. Codos mitrados. Formados por varias mitras, se emplean en tuberías de grandes diámetros. Curvas. Tienen radios de 3 o 5 veces el diámetro nominal. En el apartado azul tenemos las tuberías. Hasta hace algunos años, el material empleado en las tuberías para la conducción de aguas potables era el hierro y el plomo. En la actualidad, estos sistemas están prohibidos por ser dañinos para la salud. Es por eso que en la actualidad el material empleado en los sistemas de tubería para agua potable es el plástico o derivados. A continuación, vamos a destacar los distintos tipos de tubería y su uso. Tubería multicapa. Posiblemente sea la tubería que más está avanzando en su uso. Su precio y calidad son acordes, obteniendo unos acabados muy buenos. Excelente en calefacción debido a que soporta altas temperaturas y presiones. Su instalación se realiza mediante piezas de compresión, bien manuales o a través de una máquina de prensar. Este tipo de tuberías son de color blanco y permiten su curvatura mediante muelles curvas tubos. Todos estos sistemas de tubería e instalación conllevan un sinfín de accesorios que son muy comunes para cada una de ellas, como filtros, purgadores, válvulas de retención, reductoras de presión, válvulas de lavabo, sifones, llaves de escuadra, latiguillos, etc. Tubería de PV. Su uso es muy común, sobre todo en pequeñas reformas, por su fácil manejo e instalación. Sus uniones se realizan por medio de piezas de enchufe rápido del mismo material. Se pueden utilizar también en sistemas de calefacción que no alcancen mucha temperatura. Es una tubería muy flexible y manejable. Tubería PVC. Empleada en redes de desagües, tanto para aguas potables, fecales o pluviales, su instalación se realiza mediante adhesivo de PVC. Tubería de polipropileno. Es la más adecuada para la conducción de aguas potables, muy utilizada en gimnasios, hospitales, colegios, en definitiva, donde exista un consumo importante de agua fría. Sus uniones se realizan por termofusión, se funde el tubo con la pieza haciendo uno, evitando así el uso de estaños o piezas de compresión de metal. No se corroe, olor y sabor neutral, superficie interna lisa que dificulta la formación de incrustaciones, bacteriológicamente neutral, vida útil de al menos 50 años. Válida también para instalaciones de calefacción que no soporten altas temperaturas. Tuberías de cobre. Su uso más frecuente es en instalaciones de calefacción, agua potable y gas. Las uniones se realizan con soldadura de estaño plata y se puede curvar mediante curvatubos. Con los años llega a corroerse y debido a su alto precio en el mercado se está quedando obsoleta, sustituyéndose por tubería plástica. Tubería polietileno reticulado. Están fabricadas por el método PEXA. Son muy cómodas para la instalación tanto de fontanería como de calefacción debido a su gran flexibilidad y memoria térmica. Su instalación se realiza principalmente con un sistema de expandir llamado rápido y fácil. Las tuberías de polietileno reticulado con barrera de oxígeno son utilizadas para circuitos cerrados como los suelos radiantes. Tubería de polietileno utilizada mayoritariamente en casas rurales, acometidas, sistemas de riego, etc. Existen 3 tipos de tubería: polietileno uso alimentario, agua potable a presión,
es de color negra con bandas azules. Polietileno uso agrícola, aguas no potables y saneamiento a presión es de color negra con bandas marrones o solo negra. Conducción de combustibles gaseosos es de color amarillo anaranjado. Dependiendo de su uso, los sistemas de instalación de esta tubería son los siguientes: soldadura a tope, soldadura por electrofusión, accesorios de compresión, que son los más habituales para la fontanería. Tubería de acero inoxidable. Este tipo de tuberías se puede utilizar tanto en sistemas de fontanería como calefacción. Normalmente su uso es para instalaciones vistas, ya que tiene una estética muy atractiva, es robusta y no deteriora con el paso del tiempo. Su montaje se puede realizar con 3 tipos de accesorios inoxidables: accesorios inoxidables de soldar, accesorios inoxidables de roscar, accesorios inoxidables de compresión. Tubería de hierro, utilizada básicamente para redes contra incendios y climatización. Existen 3 tipos de tubería: tubo de acero soldado, tubo de acero sin soldadura, tubo galvanizado. En los sistemas de climatización, la tubería se instala con accesorios de soldar o roscar, curvas bridas, filtros, etc. En estos casos, la tubería suele ir aislada con aislamiento térmico de diferentes espesores. En los sistemas contra incendios, su instalación se realiza mediante accesorios ranudados y suele ir pintada de rojo. En el apartado color rosa tenemos los componentes en línea. Podemos encontrar los siguientes tipos: reductores, accesorio que permite pasar de un diámetro a otro. Hay de 2 tipos: concéntricos, se mantiene el mismo eje en ambas caras, entrada-salida. Excéntricos, se produce una excentricidad respecto a los ejes de entrada-salida. Los tapones o caps son accesorios que permiten cegar un extremo de una tubería. En el apartado color morado tenemos los tipos de coples. Comenzando por los coples mecánicos, con esta denominación se conocen todos los componentes que se caracterizan por cumplir con una función mecánica. Su principal labor es contribuir a ampliar las líneas de transmisión de eje o enlazar las diferentes partes de los mismos, ya sea en dirección paralela o en ángulos diferentes. En sistemas más avanzados también realizan la tarea de proteger a la estructura y darle más firmeza. En cualquier de los 2 casos son elementos fundamentales en una maquinaria que se encarga de transmitir energía. Los tipos de acoplamientos mecánicos se dividen por lo general en 2 tipos: rígidos y flexibles. Coples rígidos. Cuando el desplazamiento a corregir está ocasionando problemas graves en el funcionamiento de la estructura, se requiere unir los 2 ejes de forma compacta y sin dar espacio a ningún movimiento. Esta es la elección ideal. Su principal aplicación está en la maquinaria, donde se necesita de una alta precisión en su instalación y funcionamiento. Por tanto, la principal ventaja que presentan son la optimización del desempeño de la maquinaria, ya que permiten mayor par de potencia. Los tipos de acoplamientos rígidos más utilizados en la industria son de manguito o con prisionero, ideal para conectar ejes de transmisión. Tienen 2 subtipos: uno de manguito enterizo, que se instala en el exterior de los árboles y se ajusta con pasadores. Los que tienen manguito partido se caracterizan por estar formados con 2 piezas unidas entre sí por tornillos. Permiten un montaje sin mover partes de la máquina. Por sujeción cónica
Se fijan alrededor de los ejes para lograr el efecto de bloqueo. Se coloca el collarín de superficie cónica contra el elemento a asegurar. Luego se instala la carcasa de acoplamiento para evitar cualquier desplazamiento. De platillos se ajustan por medio de pernos y pasadores. Se trata de dos platos o bridas que son fijadas al árbol. Estas elaborados en material de alta resistencia, aunque brindan mucha estabilidad, su montaje es sencillo y desacoplar el eje conducido es sencillo. Basta con retirar los elementos que sostienen los platillos. Coples flexibles. Debido a las características de los materiales en que son fabricados, permiten absorber la desalineación de un montaje para amortiguar la carga sobre la máquina. Funcionan proporcionando un empuje que corrige la desalineación, pero con unos grados de desajuste para compensar vibraciones axiales, angulares, radiales o alguna combinación entre ellos. Los tipos de coples flexibles se dividen dependiendo de la materia prima en la que están fabricados, al igual que su uso. De elementos deslizantes o compensadores, como su nombre lo indica, tienen un diseño que permite absorber diferentes tipos de desalineaciones permanentemente para no afectar el proceso de la línea de transmisión. Debido al trabajo que ejercen, deben ser lubricados para evitar el desgaste. De elementos elásticos, en su manufactura se ubican piezas que son flexibles y permiten la deformación constante con el objetivo de alinear los ejes correctamente. Debido a las flexiones recurrentes, es importante medir con exactitud de cuánto es el grado que debe corregir y tener presente que cuando es menor a sí mismo será el deterioro del acoplamiento. Articulados. Estos, aunque permiten una desalineación, están elaborados específicamente para corregir ángulos muy altos, ya que permiten un desajuste tanto radical como angular sin limitar la capacidad de transmisión. En el apartado color rojo vamos a encontrar las bombas. En las plantas industriales y al transporte de fluido existen muchas situaciones en las cuales es requerido el uso de válvulas industriales, entre las cuales tenemos requerimiento de apertura o cierre del caudal a la entrada de un equipo industrial, procesos que requieren variación del caudal del fluido según ciertas condiciones de operación, regular la velocidad de entrada y salida del fluido entre dos puntos, cuando se requiere ausencia del fluido en una zona específica del sistema con la finalidad de realizar mantenimiento o realizar cambio de equipos, para regular el caudal que entra o sale de un sistema, cuando se requiere controlar la presión entre dos puntos. En función de su propósito de aplicación, podemos encontrar una primera clasificación de la siguiente forma. Aislamiento. Su misión es interrumpir el flujo de la línea de forma total y cuando sea preciso. Retención. Su misión es impedir que el flujo no retroceda hacia la zona presurizada cuando ésta decrece o desaparece. Regulación. Su misión es modificar el flujo en cuanto a cantidad, desviarlo, mezclarlo o accionarlo de forma automática. Seguridad. Utilizadas para proteger equipos y personal contra la sobrepresión. Existen varios tipos de válvulas que tienen características distintas y que son utilizadas de acuerdo al uso que se les va a dar. A continuación, describiremos los tipos de válvulas industriales más comunes que existen. Válvula check. Las válvulas industriales check o de retención son aquellas que tienen como propósito el permitir el flujo de los líquidos y gases en una sola dirección. Son utilizadas mayormente en casos para la descarga de bombas industriales. Válvulas de globo. Una válvula industrial de globo se caracteriza por el cierre de un tampón o disco que
corta el paso del fluido en un asiento que se encuentra en posición paralela con el sentido de la tubería. Esta válvula es necesario girar varias ocasiones la perilla para su funcionamiento. Válvula de bola. Este tipo de válvula industrial se caracteriza en tener una bola con un orificio que gira entre asientos elásticos, permitiendo la circulación directa al encontrarse en posición abierta y corta el paso de los fluidos al mover la bola 90 grados y cerrar el conducto. Válvula de aguja. Estas válvulas facilitan la regulación eficiente de un líquido a alta presión para tuberías de tamaño pequeño. Cuentan con un eje de cierre con forma cónica que hace las veces de tapón en una abertura reducida. Estas válvulas son especialmente apreciadas en el sector hidráulico, en el que se utilizan en derivaciones, cortes de rutas y desvíos, dirigiendo el flujo a válvulas de bola o a válvulas de mariposa como paso previo a la introducción de líquido en turbinas o motores. Estas válvulas son inmunes a los contrastes fuertes entre distintas presiones y tienen buen sellado por su diseño y estabilidad. Válvulas de mariposa. Las válvulas industriales de mariposa son de las más utilizadas en la industria. Se caracterizan por ser de un cuarto de vuelta y controlar el paso de los fluidos por medio de un disco circular que gira con ayuda de una manija o volante sobre su eje en ángulos en el sentido de la circulación. Válvula macho. Las válvulas macho poseen un dispositivo de cierre u obturador que está formado por una especie de tapón troncocónico, el cual gira sobre el eje central. La apertura del obturador se efectúa girando sobre su propio eje mediante una palanca hasta hacer coincidir la ventana del mismo con los del cuerpo de la válvula. Su accionamiento suele ser muy rápido, ya que al igual que la de mariposa, basta un cuarto de vuelta de la palanca para pasar de la posición cerrada a la abierta y viceversa. Su pérdida de carga en posición abierta es muy pequeña y suelen emplearse en instalaciones poco vigiladas, ya que al colocarse sin palanca de accionamiento no se puede alterar su posición. Válvula de compuerta. Las válvulas industriales de compuerta son aquellas que tienen múltiples vueltas en la que se cierra la abertura con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento. Funciona mejor al estar totalmente abierta o cerrada, ya que no está hecha para regular los fluidos. En el apartado azul fuerte podemos encontrar los tipos de T. Vamos a comenzar por la T reductora. Esta tiene unos OLEDs. Los OLEDs son accesorios de conexión reforzados. Se usan cuando la derivación que necesitamos realizar de la tubería principal es mucho menor que el diámetro de esta. Los más frecuentes son los siguientes. Socket LED. La unión con la derivación se realiza con soldadura a enchufe. Los weldoled. La unión con la derivación se realiza con soldadura a tope. Los tridoled. La unión con la derivación es roscada. Los latroled. La derivación en ángulo, muy empleada en colectores de drenajes, se realiza con los tres tipos de extremos anteriormente indicados. También están los elbow-led, preparado para poder ser instalado en codos de 90 grados. Se realiza con los tres tipos de extremos indicados, permite una salida tangencial. Los sweep-led sustituye a la T cuando ésta no se puede instalar y se necesita una transición suave del fluido.
Y por último, tenemos lo que es la T normal, para realizar derivaciones a 90 grados de la tubería principal cuando las derivaciones son del mismo diámetro o relativamente parecidas.